Hay un momento muy concreto en el que una grieta en el parabrisas deja de ser algo que ya arreglaré y se convierte en una decisión incómoda. Cuando te subes al coche, el sol pega de frente y esa línea fina se vuelve un espejo blanco que te corta la visión. O cuando llueve, el limpiaparabrisas pasa y parece que la grieta crece 1 milímetro más. Ahí es cuando mucha gente busca cambio de parabrisas en Toyota Yaris y se encuentra con dos extremos, o presupuestos sorprendentemente caros, o promesas de «en 1 hora y listo», que suenan demasiado bien. Y lo peor es que, aunque pagues, puede salir mal igual, por un detalle que no se ve, porque el parabrisas no es solo un cristal. En un coche moderno es parte de la estructura, ayuda a la rigidez del conjunto, y, en muchos modelos, trabaja junto con el despliegue de airbags. Además, en un Yaris puede haber sensores y cámara frontal que dependen de que el vidrio sea el correcto y esté colocado con precisión. Por eso el cambio parece simple, quitar uno y poner otro. Pero el éxito real se decide en cosas invisibles: el adhesivo, la preparación del marco, el tiempo de curado y, si aplica, la calibración. Empecemos por lo básico. ¿Cuándo realmente toca cambiarlo? Si tienes un impacto pequeño, a veces se repara con resina, pero aquí no vamos por ese camino. Hablamos de grietas largas, impactos en el campo de visión del conductor, daños cerca del borde o cualquier rotura que se esté extendiendo. El borde es traicionero. Ahí el vidrio trabaja con tensiones, y una fisura puede avanzar con cambios de temperatura, baches, o simplemente con el cierre de una puerta. Y aunque el coche se pueda conducir, el riesgo no es solo que te multen o no pases una inspección. Es que en una frenada fuerte o un bache, el parabrisas puede perder integridad justo cuando más lo necesitas. Ahora viene la primera decisión que de verdad cambia el resultado. ¿Seguro, taller o hacerlo por tu cuenta? El seguro puede ser la opción más sensata si tienes cobertura de lunas, porque te quita de encima parte del coste, y, a veces, incluye la calibración si hay sistemas de asistencia. Pero no siempre. Hay pólizas que cubren el vidrio y dejan fuera molduras, grapas o calibraciones. Y hay otra trampa: que te manden a un proveedor rápido que trabaja por volumen. No es que sea malo por definición, pero cuando el objetivo es hacer muchos coches al día, el tiempo de preparación y curado se vuelve el enemigo. El taller especializado en lunas suele ser el punto medio. Saben cortar el uretano, tienen herramientas, y si son serios, te explican tiempos y garantías. El problema es que no todos trabajan igual. Dos presupuestos pueden diferir mucho, y ambos incluyen parabrisas y mano de obra. Pero uno puede estar usando un vidrio con especificación distinta, o un adhesivo que requiere más tiempo de curado del que te van a respetar. ¿Y hacerlo tú mismo? Se puede, pero es el camino con más variables. No es solo habilidad manual. Es control de limpieza, temperatura, aplicación uniforme del cordón, alineación, y luego aguantar la tentación de mover el coche antes de tiempo. Si te equivocas, no siempre lo notas el primer día. A veces lo notas a las 3 semanas, cuando aparece olor a humedad, un silbido a 90 km/h o una mancha de óxido donde antes no había nada. Antes de pedir presupuesto o comprar nada, hay una pregunta clave. ¿Tu Toyota Yaris lleva sensor de lluvia o luz? ¿Lleva cámara frontal para asistencias? Dependiendo del año y la versión, puede cambiar. ¿Cómo lo identificas sin volverte loco? Mira detrás del retrovisor interior. Si ves una carcasa grande pegada al vidrio, con un módulo que parece una caja mirando hacia adelante, es muy probable que haya cámara. Si ves una zona con un gel o un pequeño módulo pegado al cristal, puede ser sensor de lluvia. Y si el parabrisas tiene una banda oscura superior o una serigrafía específica, eso también importa. No es capricho estético. Esa serigrafía puede ocultar adhesivos, proteger del sol o servir de referencia para sensores. Aquí se cae el primer mito. Cualquier parabrisas sirve mientras encaje.
Encajan muchos. El problema es que no todos traen el soporte correcto para el sensor o la cámara, o no tienen la misma serigrafía, o el grosor y la curvatura varían lo suficiente como para afectar reflejos y el funcionamiento de sistemas. Y aunque el coche no tenga hadas, un vidrio de mala calidad puede distorsionar la visión, generar más ruido aerodinámico o hacer que los limpiaparabrisas no barran igual. Cuando pidas presupuesto, intenta que te respondan con claridad a 3 cosas. Primero, si el vidrio es equivalente al original en especificación, no solo compatible. Segundo, si incluyen molduras y grapas nuevas si hiciera falta, porque muchas se deforman al desmontar. Y tercero, ¿cuánto tiempo real necesita el coche antes de circular con seguridad? Ese último punto es el que más se maquilla. Hablemos de costes sin inventar cifras. El precio final suele ser una suma de piezas y decisiones. El vidrio en sí, la mano de obra, consumibles como uretano y primer, posibles molduras, y si aplica, calibración de cámara o verificación de sensores. Un presupuesto barato normalmente recorta en algo, en el vidrio, en el adhesivo, en el tiempo o en la calibración. Y el recorte más peligroso es el tiempo, porque no lo ves y te lo venden como comodidad. Ahora vamos al corazón del asunto, el proceso. Y aquí es donde un cambio de parabrisas en Toyota Yaris puede quedar perfecto o convertirse en una fuente de filtraciones y ruidos. El paso crítico no es pegar el cristal, es preparar el marco y controlar el adhesivo. El parabrisas va pegado con uretano, no con silicona. La silicona es el segundo mito. El sellador es solo silicona. No. El uretano está pensado para aportar resistencia, adherencia y comportamiento estructural. Y para que funcione, necesita una superficie preparada. Si el marco tiene polvo, grasa, restos de adhesivo viejo mal cortado o, peor, óxido, el uretano puede adherir mal. Y una mala adherencia no siempre se traduce en una fuga inmediata. A veces aguanta, hasta que un cambio de temperatura o una torsión del chasis abre un microcanal. El desmontaje empieza por lo que se ve: brazos de limpiaparabrisas, molduras, a veces el embellecedor inferior. Aquí ya hay un punto delicado: no marcar la pintura del marco. Porque un arañazo en el borde, aunque parezca mínimo, es una puerta al óxido. Y el óxido es el enemigo silencioso del sellado. Si aparece, levanta la adherencia desde abajo, y con el tiempo, puede hacer que el parabrisas se despegue en una zona. Luego viene el corte del uretano viejo. Hay herramientas específicas, cuchillas, alambres, sistemas de corte. Lo importante no es el método, sino el resultado. Dejar una capa uniforme de uretano viejo, bien recortada, sin arrancar pintura. Mucha gente cree que hay que dejar el metal a la vista para que pegue mejor. Error. En muchos procedimientos se busca dejar una base de uretano antiguo bien adherida y cortar a una altura correcta, porque uretano sobre uretano, con el primer adecuado, puede ser una unión excelente. Lo que no quieres es metal desnudo sin protección, ni montañas de adhesivo viejo que impidan que el nuevo parabrisas asiente. Si al cortar aparece óxido, ahí se decide si el trabajo será duradero. El óxido no se tapa con más pegamento. Se trata, se limpia, se neutraliza o se lija según el caso, se protege con imprimación adecuada y se deja listo. Si el taller te dice, eso no importa, el pegamento lo cubre, mala señal. Porque lo cubre, sí, pero también lo encierra con humedad potencial y lo deja trabajando por debajo. Después está el primer. No siempre se usa igual en todas las superficies, y depende del sistema de adhesivo, pero el concepto es simple. Es el puente químico que asegura adherencia y protege. Saltárselo o aplicarlo mal es como construir una casa sobre arena. Y aquí aparece otro fallo típico: tocar con los dedos la zona preparada. La grasa de la piel puede contaminar el área de adhesión. Parece exagerado,
Pero cuando buscas un sellado perfecto, esos detalles cuentan. Ahora, el cordón de uretano. Tiene que ser continuo, con altura y forma consistentes. Si queda un hueco, aunque sea pequeño, puede convertirse en un canal de agua o en un punto de silbido. Si queda demasiado bajo, el vidrio puede no presionar lo suficiente y quedar una microholgura. Si queda demasiado alto, el parabrisas puede quedar levantado y las molduras no asientan, o el capó y los limpiaparabrisas quedan con tolerancias raras. Y si el cordón se corta y se parchea sin técnica, ese empalme es un punto débil. La colocación del vidrio es otro momento crítico. No es solo ponerlo encima. Hay que centrarlo, alinearlo con referencias y bajarlo de forma controlada para no arrastrar el cordón. Si arrastras, puedes crear un canal. Si lo bajas torcido y luego lo mueves para corregir, puedes deformar el cordón. Por eso los profesionales usan ventosas y, muchas veces, trabajan en pareja. Y por eso lo hago solo en el garaje se complica, no por fuerza, sino por precisión. Una vez colocado, se reinstalan molduras y piezas. Aquí hay un detalle que mucha gente no relaciona con filtraciones. Una moldura mal asentada puede dirigir agua hacia donde no debería, o generar ruido aerodinámico que parece venir del espejo o de la puerta. Y si faltan grapas o están rotas, la moldura vibra. Ese zumbido a cierta velocidad puede volverte loco y nadie piensa que viene del parabrisas. Y ahora, el punto que más se ignora, el tiempo de curado. El uretano no seca como una cola escolar, cura, y su resistencia aumenta con el tiempo. Existe un concepto que muchos talleres mencionan y pocos explican: el tiempo mínimo para circular con seguridad. Depende del adhesivo, de la temperatura y de la humedad. Si te entregan el coche demasiado pronto, puede que no pase nada, hasta que cierres una puerta con fuerza y la presión interior empuje el vidrio, o hasta que el chasis flexe en un badén. En el peor caso, comprometes la función estructural del parabrisas en un accidente. Y eso ya no es un tema de comodidad, es seguridad. Si tu Yaris tiene cámara frontal, aparece otro capítulo: la calibración. Aquí se cae el mito de la calibración no hace falta. A veces, tras cambiar el parabrisas, el sistema funciona sin avisos, pero eso no significa que esté perfecto. La cámara mira a través del vidrio, y pequeñas variaciones en posición o en el soporte pueden alterar su referencia. En algunos casos, el coche te lo dirá con una alerta. En otros, simplemente funcionará raro. Avisos tardíos, detecciones inconsistentes o comportamiento extraño en condiciones de luz. No voy a prometerte que siempre hay que calibrar, porque depende del sistema y del procedimiento. Pero sí te digo esto: si hay cámara, pregunta explícitamente qué harán con ella. Si te responden con evasivas, desconfía. Un buen taller te dirá si hacen calibración, si la subcontratan, o si al menos realizan comprobaciones y te explican qué esperar. Vale, ya está instalado. ¿Cómo sabes si quedó bien? Aquí es donde mucha gente se relaja demasiado pronto. Si no hay fuga hoy, está perfecto. No necesariamente. Hay fallos que aparecen con el tiempo, cuando el coche pasa por ciclos de calor y frío, o cuando llueve fuerte con viento. La primera verificación es visual y táctil, sin obsesionarte pero con atención. Mira el perímetro desde fuera. El vidrio debe verse centrado, con un margen uniforme. Las molduras deben estar asentadas, sin ondas ni esquinas levantadas. Desde dentro, observa si hay zonas donde se vea el cordón irregular o aplastado de forma extraña. No siempre se ve, pero a veces sí. La segunda verificación es el agua, pero bien hecha. No se trata de meter una hidrolavadora a presión a quemarropa, porque eso puede forzar agua donde normalmente no entraría y además puede dañar molduras. Lo razonable es una manguera con flujo constante, empezando por la parte superior y recorriendo los laterales, mientras alguien dentro observa. Si aparece humedad, no lo dejes pasar.
Una microfiltración hoy es óxido mañana. Y el óxido, una vez empieza, no se detiene solo. La tercera verificación es el ruido. Un parabrisas mal sellado o mal alineado puede generar un silbido que aparece a cierta velocidad. Lo típico es que lo confundas con el espejo, con una goma de puerta o con el techo. Si después del cambio aparece un ruido nuevo, no te convenzas de que siempre estuvo ahí. Vuelve al taller y que lo revisen. Un buen profesional sabe localizarlo. La cuarta verificación, si tienes sensor de lluvia, es práctica. Prueba el modo automático en una lluvia real o con agua controlada. Si el sensor no responde como antes, puede ser un problema de gel, de montaje o de compatibilidad del vidrio. Y si hay cámara, presta atención a alertas en el cuadro y al comportamiento de las asistencias. Si algo cambió, no lo ignores. Y ahora, cuidados en las primeras 24 a 48 horas. Aquí no hay magia, solo sentido común. Evita golpes de puerta innecesarios. Evita caminos muy rotos si puedes. Y no laves el coche con presión fuerte en el perímetro del parabrisas inmediatamente. Si te dicen que no uses el coche por un tiempo, pregunta por qué y cuánto. No por desconfianza, sino porque quieres que el adhesivo alcance la resistencia adecuada. También hay un detalle que casi nadie menciona. Si notas olor a químico fuerte durante días, o empañamiento extraño cerca del borde, coméntalo. Puede ser normal un poco al principio, pero si persiste, algo no está bien ventilado o hay humedad atrapada. Y si el trabajo salió mal, ¿cuáles son las señales que justifican reclamar sin dudar? Agua en alfombras, humedad en pilares, manchas en el techo interior cerca del parabrisas, ruido nuevo de viento, molduras sueltas, o cualquier alerta relacionada con cámara o sensores que antes no existía. No esperes a ver si se arregla solo. Un sellado no se arregla solo. Un óxido tampoco. Al final, la decisión inteligente no es solo dónde es más barato. Es donde entienden el proceso y te lo pueden explicar sin ponerse nerviosos. Pregunta qué vidrio van a montar, si es compatible con tu versión, si incluye soporte de sensor o cámara, qué adhesivo usan y cuál es el tiempo mínimo antes de circular. Pregunta si hay garantía contra filtraciones y qué cubre. Y si tu Yaris lleva cámara, pregunta qué harán con la calibración o verificación. Esas preguntas, por sí solas, filtran a quien trabaja con prisa de quien trabaja con método. Porque el verdadero problema del cambio de parabrisas en Toyota Yaris no es encontrar un cristal que encaje. Es evitar el fallo invisible. Un cordón mal hecho, una superficie contaminada, un punto de óxido ignorado, o un coche entregado antes de tiempo. Y cuando ese fallo aparece, no lo hace con un cartel. Aparece con humedad, con ruidos, con corrosión, con sistemas que se comportan raro. Cosas pequeñas que se convierten en grandes. Si te quedas con una sola idea, que sea esta. Un buen cambio se nota por lo que no pasa después. No hay filtraciones, no hay silbidos, no hay molduras bailando, no hay alertas nuevas. ¿Y tú no vuelves al taller a las 3 semanas, con la sensación de que te hicieron correr para cobrarte rápido? Así que si estás a punto de hacer un cambio de parabrisas en Toyota Yaris, no compres solo precio ni compres solo rapidez. Compra proceso, compra compatibilidad, compra tiempo de curado. Y si hay cámara o sensores, compra tranquilidad, que quede como debe quedar, no solo puesto. Esa diferencia es la que separa un parabrisas nuevo de un problema nuevo.